Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Estábamos colocando la presentación y todo eso. Vaya, vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo que les voy a tomar la fotito acostumbrada. Aquí no sé qué dice, permítanme. 14 personas ahí por el momentito. Reportar. Mm, 17 personas allá. Acá. Vaya, perfecto. Bueno, hay 20 ya. Y este día vamos a resolver el parcial, oye, que nos han pedido que siempre lo resolvamos. Pero quizás vamos a esperar que cuando ya haya más, cuando ya esté el grupo completo. Solo tenemos 22 personas en este momento. Vamos a dar inicio a la clase. Este día vamos a platicar sobre el registro de comercio. Hemos hablado sobre la matrícula de empresa y establecimiento, sobre la contabilidad, y hoy vamos a hablar sobre el registro de comercio, su organización, etc. Y vamos a resolver el examen. Los que no hicieron el examen deben hacer el trámite del diferido, ¿verdad? Tienen que verificar ahí en la cartelera de la universidad. Aunque yo se los quiero ver, permítanme, bueno, ni sé si en este momento hay alguien que no ha hecho el examen, que lo va a hacer diferido. Solo hay 26 personas en este momento. Quizás no, ¿verdad? Todos ustedes lo han hecho. 78 personas hicieron el examen de 87, creo. Así que, bueno, veo que no. Cuando ya haya más quórum, ya haya más gente. Bueno, vamos a platicar de esta oficina. La oficina del registro de comercio, donde se registran una serie de documentos. Además de que se registran las matrículas, los establecimientos comerciales, se depositan los balances. Hay otras, las escrituras de constitución de la sociedad. Vamos a ver que hay otra serie de documentos también que se deben de registrar. Entonces, en esta oficina se hace lo que es la publicidad de todos aquellos documentos que los comerciantes utilizan. En razón de que los comerciantes estén en ejercicio de su actividad comercial, eh, lo hacen de forma abierta al público. Entonces, a la gente, bueno, al legislador le interesa, pues, que la actividad del comerciante sea de conocimiento público. Y entonces hay algunos serie de documentos que están obligados a registrarlos todos los comerciantes individuales y sociales y que están a disposición ahí en el registro, ahí llevan los diferentes archivos y también ahí se pueden sacar escrituras extractadas, certificaciones de documentos, etc.
Entonces, cuando hablamos del registro de comercio, hablamos de una oficina administrativa dependiente del Centro Nacional de Registros. Entonces, al ser una oficina administrativa, es una oficina en la cual en sus procedimientos se aplica el derecho administrativo. Estamos hablando de derecho administrativo. No obstante que se encuentra regulada por el Código de Comercio y su ley, la ley del registro de comercio. Esta oficina garantiza la publicidad formal de actos y contratos mercantiles. Actos y contratos mercantiles. Y bueno, en su estructura orgánica, pues está diseminado en el territorio nacional, ¿verdad? Vamos a leer algunas disposiciones para irnos ahí ubicando. El 456 del Código de Comercio, 1 y 6 de la Ley del Registro de Comercio, 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Registro de Comercio. Vamos a buscar el 456. Es el título 3, Publicidad, capítulo 1, Registro de Comercio, sección A, Disposiciones Generales. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 456 del Código de Comercio. Si gusta, se lo leo, licenciado. El artículo 456 se establece el registro de comercio como oficina administrativa dependiente del Centro Nacional de Registros, destinada a garantizar la publicidad formal de los actos y contratos mercantiles que de conformidad con la ley la requieran. El registro de comercio puede contar con una o varias oficinas cuya ubicación, número y competencia territorial serán fijados en el reglamento de la Ley de Registro de Comercio. ¿Continúo? Sí, por favor. El registro de comercio comprenderá, en el numeral 1, registro de matrículas de comercio, romano segundo, registro de documentos de comercio, romano tercero, registro de balances y romano cuarto es derogado. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos que es un ente administrativo en el cual se registran una serie de documentos mercantiles que utilizan los comerciantes. Se hace una publicidad formal, es decir, que cuando se registra, queda en el archivo de la institución y también uno puede tener acceso a cierta información. Si ustedes entran a la página del registro de comercio, ahí pueden ver, quieren ver si se encuentra ya matriculada una empresa, etcétera. Y ahí pueden ver los aranceles que se pagan. Ustedes solo colocan el documento, el activo y bueno, los balances se depositan también. Balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio. La matrícula de comercio. ¿Qué habíamos dicho que es la matrícula de comercio? ¿O qué comprende ese término? La matrícula de comercio. Según el Código de Comercio y según la Ley del Registro de Comercio. ¿Qué comprende? Que comprende la matrícula, dijo el licenciado. Sí, cuando decimos matrícula de comercio, ¿a qué hacemos referencia? Esa es la autorización por la cual el comerciante obtiene tal calidad. Vaya, eso es una cosa, ¿va? Es una autorización para ejercer el comercio. Ahí estamos bien. Ajá, ¿qué más? A ver, ¿qué iba a decir?
La matrícula de comercio es la que regula la empresa en lo que es el carácter permanente que estará a cargo del registro de comercio y se llevará en registros especiales en cualquier forma que la técnica le indique. Eso lo menciona el artículo 402 Ajá, vaya, de la perfecto. matrícula de comercio. Ajá, pero ¿qué implica la matrícula de comercio? ¿Qué incluye, pues? Vaya. La propiedad, licenciado, de la empresa. Ah, es un medio para establecer la propiedad de la empresa. Estamos bien, pero ¿qué tipo? O sea, quizás no me entienden. Vaya, cuando hablamos de matrícula de comercio y yo voy a registrar, ¿qué voy a registrar en el registro? La empresa, ¿La empresa ahí? El establecimiento. Ah, los establecimientos, las sucursales, ¿verdad? Eso implica. O sea, la matrícula es un medio de comprobar la titularidad de la empresa, que yo soy titular de una empresa mercantil, que soy el dueño. También es una manera de comprobar que estoy autorizado para ejercer el comercio. Pero yo debo de registrar la matrícula de comercio, la matrícula de comercio implica la matrícula de empresa y la matrícula de establecimiento, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿es permanente o cómo es la cosa? Es renovable cada año. Hay que renovarla cada año, ¿verdad? Sí. Cada año se renueva. ¿Y en qué fecha se renueva? Si es persona natural. La fecha de su cumpleaños. Y si es persona jurídica. Es una gestión de la empresa. La Bueno. fecha, si es persona jurídica, para las nuevas empresas, como lo hacen simultáneo, la fecha que se constituyen y se inscriben. Ajá. Para Pero las cuando se anteriores, renueva, para las anteriores lo que dejaron fue que las van a renovar en la fecha que fue asentado la primera vez, es decir, cuando crearon su asiento de matrícula. ajá, pero la renovación es anual, ¿sí? Y si es persona jurídica, la renovación va a ser dentro del mes en que se inscribió la escritura de constitución en el registro de comercio. Ajá, correcto. Así sería, ¿verdad? Entonces vemos que esas son obligaciones del comerciante y que se paga un arancel en el registro de comercio anual. ¿Qué sucede si el comerciante no renueva su matrícula? Recae en una multa, Ajá, pero además, ¿qué más puede pasar? Sí, cuando llega a pagar, va a pagar con recargo. ¿Cómo es? Pueden cerrarle el local o el Sí, establecimiento. pueden cerrar. Ajá. Y alguien más dijo, inhabilitar. le pueden cerrar la empresa, el establecimiento, mientras no paga, ¿verdad? Sigue un procedimiento administrativo y va a pagar multa. Porque de esa manera el Estado le está autorizando que pueda ejercer el comercio. Es decir, que el ejercer el comercio no es una actividad cualquiera, ¿verdad? Por eso decían antes algunos tratadistas, los clásicos, que el comerciante era el especialista, el profesional del comercio, porque en realidad hay que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Ustedes en su investigación pudieron haber observado que cuando se va a constituir una empresa, no solamente, y que ahí muchos confundieron empresa con sociedad, ¿verdad? Pensaron en una sociedad, pero yo les decía en la clase anterior, y ustedes muy bien lo saben, que son cosas diferentes. La empresa mercantil, para efectos del Código de Comercio, es un bien. Incluso se puede hipotecar, se puede embargar, ¿verdad? Y el comerciante puede ser individual y comerciante social. El individual, una persona natural. El comerciante social, una sociedad, un ente ficticio. Entonces, estos tipos de comerciantes, cuando van a iniciar operaciones, primero tienen que ir a inscribir
la matrícula de empresa y se van a tener establecimientos también, ¿verdad? Fuera de que deben de cumplir con otra serie de requisitos legales, que hay que organizar la contabilidad, tienen que buscar un contador, bueno, un licenciado en contaduría pública para que le autorice el sistema contable. Todos esos trámites, ¿no? Contratar un contador que le lleve la contabilidad. Hay requisitos de carácter fiscal, ¿verdad? Hay que sacar el número de registro de contribuyentes para el caso del impuesto IVA. Hay que registrarse en el registro de contribuyentes que lleva la Dirección General de Impuestos Internos. Si va a ser importador, hay que irse a registrar en la Dirección General de Aduanas en el registro de importadores. Bueno, los empleados hay que ir al Seguro Social, ¿verdad? A inscribirlos, la planilla del Seguro Social. Hay trámites en el Ministerio de Trabajo. Bueno, es una serie de requisitos. O sea, fundar una empresa implica, sí, va a decir algo, En la Rivera alcaldía Mata. también, Los sí, en la impuestos alcaldía también. municipales, ¿verdad? Depende de dónde esté ubicada la empresa. Si es en San Salvador, es más organizada la alcaldía, pero los impuestos son altos, ¿sí? Disculpe una duda. En el caso de la empresa, de verdad que se había dicho que esta se podía hipotecar, ¿verdad? Pero Sí. no se podía dar en prenda, ¿verdad? Quiero estar seguro de eso. Es que no, habíamos O hecho, como, sí. Habíamos dicho que hicimos la diferenciación, ¿verdad? Decíamos que la hipoteca en materia civil aplica para los inmuebles y la prenda para los muebles, pero que esa regla en el Código de Comercio se ha modificado. Entonces, la empresa, si bien es cierto, el código establece que es un bien, es un patrimonio, esta se puede hipotecar, se hipoteca, pero no se da en prenda, sino que se hipoteca. Ahora bien, acuérdense que la prenda es sobre un bien mueble o normalmente sobre un bien mueble. Rara vez ampara varios bienes muebles, pero es que la empresa no es solamente, en la empresa estamos hablando de activos, es un patrimonio. Los activos, el activo en giro, todos aquellos activos que el empresario, que es el comerciante, pues comerciante en términos legales es comerciante, en términos así económicos, digamos, es el empresario. Entonces la empresa constituye un conjunto de activos, de pasivos, pues tiene deudas también. Y el pasivo, la fórmula contable, activo menos pasivo igual patrimonio. Entonces, en el Código de Comercio lo que se establece es que la empresa se puede hipotecar. Y no se da en prenda, sino que se hipoteca. Ese conjunto de bienes. Así es como está regulado, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Que ese sale de lo que en materia civil nosotros veníamos conociendo, que la prenda aplica para bienes muebles, la hipoteca para bienes inmuebles. No obstante que también la empresa puede estar conformada por bienes inmuebles. De hecho, lo está. El establecimiento donde está ubicada es un inmueble. Puede ser propio. Entonces, así sería, ¿verdad? de acuerdo, Lick, muchísimas gracias por aclararlo. Vaya, entonces vamos a continuar aquí con... y vamos a seguir leyendo algunas disposiciones, ¿verdad? El 6, 1 y 6 de la Ley de Registro de Comercio. Vamos a buscar el 1 y 6. Está el 1. Aquí están todos los principios. Y el 6, ¿verdad? Vamos a ver el 6. Vaya, vamos a leer el 1, pero solo no vamos a leer los principios. Solo vamos a leer incisos primero y segundo.
No, primero, porque del segundo en adelante están todos los principios en los que se basa el registro para la inscripción de los documentos. Eso ustedes lo van a ver en su oportunidad. Me imagino que llevan derecho registral. Tiene que haber una materia de derecho registral. Aquí lo que estamos viendo es desde el punto de vista con un enfoque mercantilista. Vaya, leamos el artículo 1, inciso primero, por favor. Alguien que me haga el favor de leerlo. Si gusta, lo leo, licenciado. Hágame el favor. El registro de comercio es una oficina administrativa dependiente del Centro Nacional de Registros, en la que se inscribirán matrículas de comercio, locales, agencias o sucursales, y los actos y contratos mercantiles, así como los documentos sujetos por la ley a esta formalidad. Asimismo, se depositarán en esta oficina los balances generales, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio, acompañados del dictamen del auditor y sus respectivos anexos. El dictamen del auditor. Yo les decía sobre el dictamen, gracias, sobre el dictamen del auditor que aquí pues va a depender del tipo de auditoría, ¿verdad? Porque hay una auditoría externa y hay una auditoría fiscal. La auditoría externa hace referencia al cumplimiento de principios de contabilidad generalmente aceptados. Así es. Son normas internacionales, normas técnicas que se aplican en la contabilización de las diferentes operaciones contables. Entonces, ese es el informe del auditor externo. Y luego tenemos el dictamen fiscal y el informe fiscal. Eso lo hace un auditor tributario. Siempre es un auditor independiente. Lo que sucede antes de que existiera el Código Tributario, lo que existían solo eran los procedimientos tributarios, se regulaban en cada ley de impuestos, ley de renta, ley de IVA, impuestos específicos al valor, etc. Pero cuando se creó el Código Tributario, todos los procedimientos tributarios se concentraron en dicho instrumento y se agregó la figura del dictamen fiscal. Resulta que la administración se quiso quitar, la administración tributaria, ese peso de encima de fiscalizar, pues, que lo hagan los auditores externos. Y entonces un auditor independiente es el que emite el dictamen fiscal. Y eso no es más que la revisión de las operaciones del contribuyente para verificar si este contribuyente ha dado cumplimiento a las obligaciones tributarias, a las obligaciones fiscales establecidas en la ley. Ese es el objetivo del dictamen. Y sin embargo, hay una oficina ahí en el Ministerio de Hacienda de dictamen fiscal, ¿verdad?, que se encarga de revisar los informes y los dictámenes de los auditores para verificar si estos han sido hechos conforme a los requisitos legales y técnicos. Pero es diferente una auditoría que pueda realizar un auditor tributario empleado del Ministerio de Hacienda que un auditor independiente que no es empleado del contribuyente, pero que dictamina sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente, o sea, del comerciante. Porque el auditor del Ministerio de Hacienda trabaja para el Estado. Y entonces como que cuando llegan a fiscalizar ellos lo hacen con ese espíritu de proteger los intereses del fisco. En cambio, el auditor independiente, pues como es un servicio que le prestan al comerciante, en cierta medida, pues a veces el comerciante le dice al auditor, mire,
no me vaya a fregar, ayúdeme. Es decir, y es que el objetivo debe ser orientarlo. Mire, aquí hay un error, corríjalo, etcétera. Pero como esos dictámenes también se presentan al Ministerio de Hacienda, entonces ahí pues no deja de ser un poco complicado para el auditor. Así que en estricto sentido yo me atrevería a decir que no existe un auditor tan independiente al momento de emitir un dictamen fiscal, si es un servicio que le está prestando a un comerciante y si le dice, mire, incumplió las obligaciones establecidas en la ley en este y estas operaciones, o en IVA o en renta, y tiene que pagar la diferencia, no le va a gustar al comerciante. De ningún modo que no le va a gustar. Entonces, de hecho, estaban pensando en quitar esta auditoría fiscal. Hubo una época en que, pero se ha mantenido con las reformas. Antes no existía y quizás el ministerio se quería quitar ese peso. Vamos a ver, aquí tenemos el Código Tributario. Aquí tengo, bueno, la vez pasada les pregunté si se habían llevado derecho tributario. Algunos la llevan en estos momentos, otros la han llevado, otros no. Me dijeron que era de cuarto año la materia, pero acá en el artículo del 129 en adelante se regula lo que es el dictamen e informe fiscal para efectos tributarios. Aquí para que tengamos una idea de qué es eso del dictamen e informe fiscal. Leamos el artículo 129 del Código Tributario, porque a cada rato lo estamos mencionando, ¿verdad? Y no sabemos qué es, aunque no, esta materia no es derecho tributario, pero sí es importante conocer qué es el dictamen fiscal, solo para efectos de entender cuáles son las obligaciones del comerciante. Alguien que me haga el favor de leerlo, el 129. Dictamen en informe fiscal. Sección séptima, dictamen en informe fiscal. Artículo 129. Para efectos de este código, se entenderá por dictamen el documento en el que conste la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, emitida por un licenciado en Contaduría Pública o un contador público certificado, en pleno uso de sus facultades profesionales, de conformidad a lo establecido en la ley reguladora del ejercicio de la contaduría. Por informe fiscal se entenderá el documento que contendrá un detalle del trabajo realizado por el auditor y los resultados obtenidos, lo cual constituye un fundamento de lo expresado en el dictamen fiscal. Para efectos de esta sección, al licenciado en Contaduría Pública o contador público certificado se le llamará auditor. Vaya, se le llamará auditor. Entonces, ustedes ven que por una parte la disposición define qué se entiende por dictamen fiscal y por otra parte, qué se entiende por informe fiscal. Cuando habla de dictamen fiscal, hace referencia al documento donde consta una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias del comerciante. Y cuando hace referencia a informe fiscal, dice que es un documento en donde se detalla el trabajo realizado por el auditor y los resultados obtenidos. No es muy, la diferencia es un poco sutil, ¿verdad? Porque dictamen es la opinión, dice, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Informe incluye además el trabajo realizado, todos los procedimientos de auditoría que aplicó y los resultados obtenidos. Entonces, al final el dictamen fiscal es una opinión independiente sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en las leyes tributarias.
El dictamen fiscal se hace por un periodo de 1 año. O sea, son periodos anuales, salvo casos excepcionales que aquí mismo se establecen en la ley. El periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre. En el 131 se establece quiénes son los contribuyentes obligados a nombrar para dictaminarse fiscalmente. Aquí lo señala, estos artículos son bastante grandes, ¿verdad? Haber poseído un activo total al 31 de diciembre del año inmediato anterior al que se dictamine superior a 10 millones de colones. ¿Cuánto es eso en dólares? Quiero ver aquí, creo que tengo la calculadora. 10 millones. 875. $1.142.857.14. Eso es. Haber obtenido un total de ingresos en el año anterior superiores a 4.817 salarios mínimos del sector comercio y servicios calculados en dólares de los Estados Unidos. El salario mínimo, ¿por cuánto anda en este momento? Vamos a ver. 365. 365. Vaya, entonces vamos a multiplicar. Aquí estamos, el código. Aquí. No, quiero ver. Son 4.817. 4.817 por 365, ¿verdad? 1.758.205. Sí, claro. Vaya. Estas son obligaciones de los comerciantes. Deben de tomarlo en cuenta. Entonces, ingresos. Cualquiera de los requisitos que cumpla, o los 10 millones de colones, que es 1 millón y algo de fracción, o venta de 4.817 salarios, cualquiera de los dos que cumpla. Primero, las personas jurídicas resultantes de la fusión o transformación de sociedades deben cumplir con esta obligación por el ejercicio que ocurran dichos actos y por el siguiente. Las sociedades en liquidación también tienen la obligación. El nombramiento del auditor debe efectuarse en caso de persona natural por el propio contribuyente o su representante, y en caso de persona jurídica por la Junta General de Accionistas. Este nombramiento debe ser informado por el contribuyente, representante legal o apoderado dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de haberse nombrado a la administración tributaria. Si el auditor renuncia, el contribuyente está obligado a nombrar un nuevo auditor dentro de 10 días hábiles siguientes a suscitar la renuncia. Bueno, aquí estamos. Algunos aspectos generales. Requisitos generales del dictamen e informe fiscal, el 132. Debe realizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en este código, su reglamento, leyes tributarias. Es decir, que el auditor tributario, perdón, el auditor es independiente. Cuando haga un dictamen fiscal, va a tener que hacer una auditoría fiscal. Es decir, va a tener que verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del comerciante. Es una auditoría tributaria, una auditoría que hace un auditor del Ministerio de Hacienda. Debe poseer la firma del auditor que dictamina y sello que contiene el número de registro de autorización del Consejo de Vigilancia de la Contraloría Pública de Auditoría. Presentar por escrito a la Administración Tributaria en el plazo señalado en este código. Bueno, aquí pues hay otras situaciones, ¿verdad?
Pero como aquí lo estamos viendo desde el punto de vista del comerciante, como obligación del comerciante, no lo estamos viendo como derecho tributario. Luego vamos a leer el artículo 6. El artículo 6 de la Ley del Registro de Comercio. Vamos a buscar el artículo 6 de la Ley del Registro de Comercio. Artículo 6. Alguien que me lo lea. Artículo 6, capítulo 2, organización del registro. Artículo 6, la oficina del registro de comercio tendrá asiento en la ciudad de San Salvador y competencia en toda la República. Se podrá crear las oficinas seccionales que se estimen convenientes y fijar la circunscripción territorial que les corresponda. Vaya, gracias. Ahora, artículo 1 y 2 del reglamento de la Ley del Registro de Comercio. Reglamento de la Ley del Registro de Comercio, capítulo 1, organización del registro. Vaya, alguien que me lee el artículo 1 y otra persona que me dé el favor de leer el artículo 2 del reglamento. Reglamento de la Ley de Registro de Comercio. Capítulo 1. Organización del Registro de Comercio. Artículo 1. El registro de comercio estará formado por una dirección y los siguientes departamentos: registro de matrículas de comercio y patentes de comercio e industria, registro de documentos mercantiles, registro de la propiedad intelectual y departamento administrativo que tendrá a su cargo el registro de balances y legalización de libros u hojas de contabilidad. Cada departamento estará formado por diversas secciones atendiendo a la naturaleza del acto o contrato que deba registrarse y al procedimiento establecido al respecto. Gracias. El artículo 2, otra persona. Artículo 2. Los departamentos de registro de comercio dependerán directamente de la dirección a cargo del registrador jefe. Los registradores auxiliares, el contador y el administrador cooperarán con el registrador jefe y cada departamento estará a cargo de un jefe. Los departamentos se relacionarán directamente entre sí con el propósito de coordinar las diferentes funciones del registro y en especial para proporcionar toda aquella información que sea necesaria para tramitar y resolver las distintas solicitudes presentadas y ordenar los registros a que se refiere el Código de Comercio. Asimismo, se relacionará con los demás organismos públicos y privados para satisfacer los fines del registro. Vaya, gracias. Ahí me acuerdan cuando sean las 7:30 para... En este momento hay 46 personas. A las 7:30 vamos a resolver el parcial. Ya las notas están, ya las pueden ver en el aula virtual, ya están calificados los trabajos y están los parciales, ¿verdad? Están ahí calificados. Las personas que van a ser diferidos, pues deben de hacer el trámite respectivo. Así que vamos a continuar. A las 7:30 me recuerdan hoy, para que veamos esto del parcial. Entonces decimos que el registro de comercio es una oficina dependiente del Centro Nacional de Registro, una oficina administrativa en el cual se registran o se hace la publicidad formal de actos y contratos mercantiles, en los que se encuentran involucrados los comerciantes individuales y sociales. Y ya vimos también en el artículo, creo que el 2, creo, del reglamento, cómo se conforma. El registro de comercio comprende, o comprenderá, comprende, registro de matrícula de comercio, que estamos hablando de que la matrícula de comercio implica la matrícula de empresa y la matrícula de establecimiento.
registro de documentos de comercio, aquí actos y contratos mercantiles que están señalados en la misma ley. Registro de balances, aquí incluye, porque al balance va acompañado el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio, que son documentos que resumen las operaciones contables, ¿verdad? Yo les decía que el balance general es un documento que establece la situación financiera del comerciante en un periodo determinado, en un ejercicio fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre. El estado de resultados establece los resultados de operación que ha tenido en un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre generalmente. Y ahí pues se hace un detalle de los ingresos, de las ventas, de todo tipo de ingresos que ha obtenido por ventas, por intereses, etcétera. Los costos, si es una empresa industrial, todos los costos en que ha ocurrido en mano de obra, etcétera, materia prima, costos indirectos, y todos los costos y gastos en que han ocurrido, los gastos de administración, gastos de venta, etcétera. Entonces ahí se establece la diferencia entre los ingresos y los gastos, le da un resultado. Luego le va a deducir la reserva legal, los impuestos, bueno, si eso se da, la reserva legal, los impuestos, y le va a dar la utilidad neta. Entonces, así en términos generales hablando, estos documentos se depositan en el registro de comercio. Se llevarán los siguientes registros particulares: matrículas de empresa, registros locales, agencias o sucursales. Veamos, vamos a ver las disposiciones acá. 457 y 458 del Código de Comercio y el 13 de la Ley de Registro de Comercio. Vaya. Leamos el 457 y el 458, por favor. Si gusta, le leo el Hágame el favor. 457. Artículo 457. El registro de matrículas de comercio se llevará de conformidad con lo establecido en el título 1 de este libro. Con ese fin, se llevarán los siguientes registros particulares. Romano I, matrículas de empresas, y Romano II, registro de locales, agencias o sucursales. Gracias. El 458. Si gusta, también se lo leo. Bueno, veamos. Bueno, se lo leo. Artículo 458. El registro de documentos mercantiles se llevará en 4 registros particulares. Romano 1. Registro de instrumentos sociales. Romano 2. Registro de poderes, nombramientos y credenciales. Romano 3. Registro de contratos de venta a plazos de bienes muebles. Romano 4. Registro de todos los demás documentos sujetos a tal formalidad. Vaya, vamos a ver. ¿Qué serán los registros de instrumentos sociales? Los de constitución de las sociedades, ¿no? No solo los de constitución, modificación, aumento, disminución de capital, cualquier transformación de la sociedad, etcétera. Los poderes, nombramientos y credenciales, aquí estamos hablando de los apoderados, las credenciales de los representantes legales, junta directiva, administrador único, etcétera. Nombramientos de, ¿cómo se llama?, de gerentes en las sociedades anónimas o en las sociedades, gerentes o administradores. Luego, registro de contratos de ventas a plazo de bienes muebles. ¿Qué es una venta a plazo?
¿Saben ustedes qué es una venta a plazo? Como digamos vender por cuotas, por decir algo. Ajá, una venta a plazo es una Que venta que, ¿sí? también Sí, se podría decir que una venta a plazo es casi como que una transacción comercial en la que cierto comprador adquiere un producto o un servicio, pero no realiza el pago completo de inmediato, sino que en sí lo hace en varias cuotas, como mencionó el compañero, a lo largo de un periodo de tiempo acordado previamente con lo que es en el el vendedor, contrato. ¿verdad? Exacto. Ujú. Y ahí se generan intereses, recargos, etcétera. Eso serían las ventas a plazo. Luego veamos acá. Registro de todos los demás documentos sujetos a tal formalidad que se detallan ahí mismo ¿cómo se llama? En, en, en la ley. Vaya, el artículo 459, alguien que me lo lea, aprovechando que habla de los balances. Se lo leo Hágame yo. el favor. Artículo 459. En el registro de balances se conservarán los balances de fin de ejercicio, los estados de resultados y de cambio en el patrimonio, junto al dictamen de auditor y sus anexos de aquellos comerciantes que estén obligados a remitirlos al registro de comercio. 20. Vaya, el 20 es la reforma última que le han hecho. Correcto. Al final del código ustedes pueden verificar ahí. Vaya, entonces, en el caso de los balances, se deposita el balance general, el estado de resultados y de cambios en el patrimonio. Bueno, esto de cambios en el patrimonio, en realidad, como consecuencia de los tres documentos deben estar íntimamente relacionados y legados, ¿verdad? Es decir, que la información contenida en un documento, va a coincidir con el otro. Por ejemplo, en el balance general se establecen todos los activos, los pasivos, los resultados. Y ahí hay una cuenta que se llama utilidad del ejercicio, utilidades del ejercicio. Ese valor se saca del estado de resultados. El estado de cambio en el patrimonio surge como producto de las operaciones que ha realizado la sociedad, y ahí se establece la variación del patrimonio que pudo haber existido. Porque si hay utilidades, implica que va a aumentar el patrimonio. Si hay pérdidas, va a disminuir el patrimonio. Si hay revalúo de activos fijos, ¿verdad? Si hay revalúo de activos, aumenta el patrimonio. Pero si se realiza o se vende el activo, la parte de la revaluación lo va a disminuir. Entonces son operaciones que se realizan por el comerciante, que tienen incidencia en su patrimonio, en las cuentas de patrimonio. Y el 13 de la ley del registro de comercio. Vamos a buscar el 13. Bueno, este es un artículo bastante grande. Vamos a ver. Voy a leerlo así de manera rápida. Capítulo 2, materias de registro. Aquí están los documentos que se registran. En el registro se inscribirán y registrarán, así como se recibirán en depósito cuando corresponda, matrículas de empresas y el registro de locales, agencias y sucursales. Las escrituras de constitución, modificación, fusión, transformación, liquidación de sociedades, ejecutorias de sentencias o las certificaciones de las mismas, etcétera. Pero ven que aquí, cuando hace referencia a instrumentos sociales, a esto se refiere, a este tipo de documento. Los poderes que los comerciantes otorgan y que contengan cláusulas mercantiles, poderes judiciales, etcétera.
los nombramientos de factores y agentes de comercio, las credenciales de los directores, gerentes, liquidadores y en general administradores de las sociedades y las de los auditores externos. Acuérdense que el auditor externo es nombrado por, en el caso de una sociedad anónima, por la junta directiva. Los contratos de venta a plazo de bienes muebles. Normalmente cuando un comerciante ejerce el comercio, valga la redundancia, son bienes muebles los que vende, ¿no? Porque la característica de un bien mueble es un bien que se puede ver, se puede tocar y se puede transportar de un lugar a otro. Entonces, en esa calificación cae una serie de productos que venden los comerciantes, ¿no? Que son diferentes de los bienes inmuebles, que estos bienes inmuebles no se pueden transportar de un lugar a otro. Y estos tienen diferentes clasificaciones. Vaya, las escrituras de emisión de bonos y modificación y cancelación de las mismas. Las escrituras en que se transfieran las empresas o sus locales, ¿se recuerdan? Agencias o sucursales o naves marítimas. O se constituya cualquier derecho real sobre ellos. Cualquier derecho real. Estamos hablando del derecho de hipoteca también. Los contratos de créditos a la producción, esto es un préstamo bancario. La constitución de prenda mercantil sin desplazamiento. ¿Qué es la prenda mercantil sin desplazamiento? A ver. Prenda mercantil sin desplazamiento. Ya saben. ¿Sí? Buenos días, licenciado. Sí, buenos Es días. una prenda mercantil que no se la puede llevar el acreedor. Ah, queda en poder del deudor, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? La generalidad es la prenda con desplazamiento, que queda en poder del acreedor. Las escrituras de emisión de certificados fiduciarios de participación, lo vamos a ver en títulos valores. Cédulas hipotecarios, bonos bancarios, documentos constitutivos de sociedades extranjeras y los registros de inversión extranjera, el formulario en que se constituye una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿se recuerdan, no? Antes de las reformas que se le hicieron al Código de Comercio, era por escritura pública, pero actualmente es un formulario el que se llena y hay que irlo lo otorga el registro de comercio, se llena y se inscribe también. Los balances generales certificados de comerciantes, así como los estados de resultados y estado de cambios en patrimonio, acompañados del dictamen del auditor y sus respectivos anexos. El arrendamiento de empresas mercantiles y naves marítimas. Los estatutos de las sociedades. ¿Dónde están los estatutos de las sociedades? En la escritura de constitución. ¿Y qué implican los estatutos de las sociedades? ¿Ah? Serían como los principios de esa empresa y las actividades que a realizar. Es decir, la organización interna, la estructura administrativa de la sociedad, las reglas del juego. Me perdí, quiero ver. Aquí estábamos, ¿no? Sí. Estamos acá. Cualquier otro documento, acto o contrato que esté sujeto a formalidad de registro conforme el Código de Comercio o leyes especiales. Imagínense acá, estamos hablando de 17 numerales, ¿no? Y en el número 17 tira un atarrayazo. Cualquier otro documento, acto o contrato que esté sujeto a formalidad de registro conforme al Código de Comercio o leyes especiales. Vale, entonces, eso es lo que, digamos, los documentos que se deben de registrar en esa oficina administrativa que se denomina registro de comercio.
Es una oficina administrativa. En el artículo 458 ya leímos estas disposiciones. Hay 4 registros especiales, o sea, se agrupan todos esos 17 numerales que leímos ahí del artículo 13 de la ley de registro, se agrupan en estos registros: registro de instrumentos sociales, registro de poderes, nombramientos y credenciales, registro de contratos de venta a plazos de bienes muebles, registro de todos los demás documentos sujetos a tal formalidad. Y también ya leímos el 459, que cuando hablamos de los registros de los balances, ¿no? ¿Qué implica este registro? Bueno, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el dictamen de auditor y sus anexos. Dice el dictamen de auditor, pero yo les decía a ustedes que depende del tipo de sociedad, esta obligación a contratar auditoría externa y un auditor fiscal. Entonces, ambos emiten un dictamen. El auditor externo emite un informe sobre la contabilidad, sobre las operaciones contables, si estas se apegan a principios de contabilidad generalmente aceptados. El auditor fiscal emite un dictamen y un informe en el cual da una opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en las leyes tributarias, dependiendo del tipo de actividad que realiza la empresa. Obviamente que si se dedica a la venta de licores, se va a aplicar la ley de la materia, la ley tributaria respectiva, ley de la, ¿cómo es? De la regulación de la venta del alcohol y algo así, no recuerdo el nombre en estos momentos. Vaya, además del Código Tributario, ley de IVA y ley de renta. O si vende cigarrillos o cigarros, se va a aplicar la ley específica, ley de impuestos sobre cigarrillos, etcétera. Entonces, va a depender de eso. Y los anexos, dicen, los anexos del dictamen. Los documentos que se sienten o depositen en el registro serán, aquí el artículo 14 lo menciona, instrumentos públicos, instrumentos auténticos, documentos privados cuyas firmas hayan sido legalizadas. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? ¿Cuáles son los instrumentos auténticos? ¿Y cuáles son los documentos privados? A ver, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Las escrituras, Liz. Las escrituras. Ajá, pero en términos generales, ¿cómo podríamos definir un instrumento público? Así en términos generales. Podría ser, licenciado, el nombre de la empresa. Ajá. Vaya, miren, los Son los que van en el protocolo. Las instituciones, licenciado. Van en el Son protocolo. todos aquellos documentos emitidos por las instituciones públicas y entre estos se encuentran las escrituras, como bien lo mencionan nuestras compañeras. Ajá. Vaya, miren. Lic, Ajá. ¿Qué más? Hablen, no sí, se preocupen. en el caso de los instrumentos públicos, no son todos aquellos documentos, por ejemplo, elaborados por lo que es, ¿cómo es que se llama? En los que se pone en la fe pública, no sé, por ejemplo, escrituras públicas, actas notariales y testimonios judiciales. Ajá. ¿Qué más? Y ¿Alguien más iba a hablar ahí? Licenciado, No. buenos días. Sí, buenos días. Los instrumentos públicos son aquellos que no tienen reserva de ley. Reserva de ley. Vaya, miren. Los instrumentos públicos son aquellos emanados por notarios, por funcionarios públicos, en el ejercicio de una función pública.
Ahora bien, lo que pasa es que aquí se quedó esta ley con la clasificación tripartita que tenía el Código Procesal Civil anterior, que divide los documentos en públicos, auténticos y privados. Pero el Código Procesal actual, procesal civil y mercantil, clasifica los instrumentos en públicos, aquellos que son emanados por el notario o por un funcionario público en el ejercicio de una función administrativa. Pero los instrumentos públicos, cuando había la clasificación tripartita, públicos, auténticos, hablaban de unos instrumentos emitidos por funcionarios públicos, otros por notarios, pero si hablamos de un instrumento auténtico en este momento, estaríamos hablando de un documento privado que ha sido legalizado, ¿verdad? Que ha sido legalizado por un notario. Al final, instrumento público y instrumento auténtico sería, para efectos del Código Procesal Civil y Mercantil, serían instrumentos públicos. Es decir, una escritura elaborada por un notario que da fe pública de un fedatario, que es una persona que ha sido autorizada por el Estado. Asimismo, un documento administrativo elaborado por un funcionario público en el ejercicio de una función pública. Ahora, los documentos privados, estos son aquellos que al final son elaborados por las partes y al final un notario legaliza el documento. Perdón, Lick. Ajá. Usted dijo que avisáramos, ya son las 7:32. Ah, vaya, vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí entonces. Vamos a ver el examen. Este es el examen que yo aquí casi no se ve. Este es el examen que yo les elaboré, ¿verdad? No está en este orden porque cuando uno sube al aula virtual ahí en la opción correspondiente, desordena el orden de las, ¿cómo se llama? De las preguntas, pero vaya, Roberto constituye una empresa mercantil denominada La Garita, con un establecimiento alquilado, cuyos activos fijos, mercadería para la venta, dinero en banco, deudas a corto y mediano plazo, así como su patrimonio, quiero ver, con un establecimiento, activos fijos, mercadería, bueno, en detalle los activos. La pregunta es, identifique la naturaleza jurídica de la empresa. Aquí yo les ponía, es un bien inmueble, es un bien mueble, es una persona jurídica. Obviamente que aquí estamos hablando de que es un bien mueble, ¿se recuerda? Porque así la califica el Código de Comercio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya están subrayadas. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ahí estamos claros. La Sociedad La Fortuna S.A. se dedica a la venta de prendas de vestir, para lo cual tiene un local comercial alquilado, donde funciona la empresa. Asimismo, cuenta con activos como escritorios, computadoras, sillas, inventarios, depósitos bancarios, maquinaria, entre otros. Tiene deudas a corto y mediano plazo y un patrimonio de $5 millones. Forma parte de sus activos el local alquilado, era la pregunta. Entonces la respuesta era no, pero tiene un derecho como consecuencia del contrato de arrendamiento. Es decir, el local alquilado no es parte de los activos de la empresa, porque lo está alquilando, pero sí tiene un derecho por el contrato de arrendamiento, el derecho de permanecer en ese local en el plazo que se ha fijado en el contrato de arrendamiento, pero a cambio de pagar una cuota. ¿Va? Las posibilidades eran sí, porque ahí funciona su establecimiento. No, pero tiene un derecho como consecuencia del contrato de arrendamiento.
Sí, forma parte de un conjunto de bienes. Y la pregunta era si forma parte de sus activos el local alquilado. ¿Opinión al respecto? ¿O están de acuerdo? De mi parte estoy de acuerdo, licenciado, porque recuerdo que en clase hemos mencionado que en sí este no formaba parte de él, sino que era tenía solamente el derecho a ocuparlo en los términos del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Ajá. Se especificaba siempre que cuando pertenecía, si el local es alquilado, no forma de por sí parte de la empresa, pero sí tiene el derecho a ocuparlo por lo que es el contrato, ¿verdad?, de arrendamiento. Bueno, si alguien no está de acuerdo, me lo dice y lo discutimos. Vamos a ver la otra pregunta. Como les digo, no están en el orden que yo lo hago acá, porque cuando se sube al aula virtual, ahí, bueno, hay una opción que dice que si desordénalas, no se les da el mismo orden. Pero estas son. 3. Arturo necesita capital de trabajo para su empresa mercantil de venta de bicicletas. Por ese motivo acude a un banco para realizar un préstamo por $50,000, hipotecando su empresa como garantía de pago. ¿Puede hipotecar su empresa mercantil? Las opciones eran sí, porque es un bien inmueble. Sí, porque es un bien mueble. No porque los bienes muebles se dan en prenda. La respuesta es sí, porque es un bien mueble. Y hasta acabamos de estar hablando sobre ese punto. Estamos, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos con la todo bien. siguiente. Vaya, vamos con la siguiente. Ángela vende su empresa mercantil que se dedica a la venta de zapatos deportivos, la cual se encuentra ubicada en el centro de Soyapango. A Julia, Ángela se la vende a Julia y está en el centro de Soyapango. Transcurrido 3 meses, Ángela abre un establecimiento dedicado a la venta de zapatos deportivos, ubicado a 2 cuadras de su empresa anterior, que se la vendió a Julia. ¿Puede hacerlo? Hay 3 posibilidades. Sí, porque es libre de constituir y explotar una nueva empresa, no lo prohíbe la ley. B, no, porque debe de abstenerse durante los 2 años siguientes de iniciar una empresa que por su objeto, ubicación y otras circunstancias pueda desviar la clientela de la vendida. No, porque debe abstenerse durante los 3 años siguientes de iniciar una empresa con finalidad similar, siendo competencia desleal. La respuesta era la B. No, porque debe abstenerse durante los 2 años siguientes de iniciar una empresa que por su objeto, ubicación y otras circunstancias pueda desviar la clientela de la vendida. Se recuerdan que esto está regulado en el Código de Comercio. Sí, en el artículo 563, si no me equivoco. Vaya, entonces, esa es la respuesta. Si no hay oposición, continuamos con la siguiente. Vamos a ver la siguiente. 5. Se vende una empresa mercantil por 200,000, la cual refleja en su balance un monto de activo de 100,000, pasivos de 50,000 y un patrimonio de 50,000. La diferencia entre el monto de la venta y su patrimonio es 150,000. ¿Cómo se denomina ese sobreprecio? Sé que la empresa la vendió en 200,000. Quiero ver, tenía un activo de 100,000, pasivos, todo eso. Valía 50,000 la empresa y la vendió en $200,000. O sea que obtuvo una utilidad de 150,000. La diferencia entre el monto de la venta y su patrimonio es 150,000. ¿Cómo se denomina ese sobreprecio? Derecho de clientela, el aviamiento, derecho de llave. La C era el derecho de llave. O crédito mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, licenciado. Ahí estamos. Estaba fácil, pero sé que era de sacarse un 10. Se enajena la empresa Huevos Indios, propiedad de Gustavo.
siendo el monto de la operación 30,000. El adquirente de la misma es Francisco. Ambos acuden a sus servicios jurídicos para que los oriente sobre la formalidad que deben cumplir. ¿Qué le diría a usted como profesional del derecho? La venta se realiza por escritura pública. La venta se realiza por escritura pública, en la cual debe inscribirse en el registro de comercio. La venta se realiza en documento privado autenticado por notario. Cae por su propio peso la B, ¿verdad? La venta se realiza por escritura pública, la cual debe inscribirse en el registro de comercio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Vaya. 7. Juan da en usufructo su empresa pastelería, reservándose la nueva propiedad a Benedicto, quien es el usufructuario. ¿A quién corresponde la administración de la empresa? ¿Corresponde a Juan A? ¿Corresponde a Benedicto B? ¿Corresponde a ambos? La respuesta es corresponde a Benedicto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ajá, en realidad el que ejerce el comercio es Benedicto, que es el que explota la empresa para beneficio propio. La está explotando para beneficio propio, significa que es una empresa cuyo titular es Benedicto. Se cumplen los 3 requisitos que establece la ley, ¿verdad? Capacidad, titularidad y habilidad. La habilidad es la autorización legal para ejercer el comercio. Vaya, luego tenemos la número 8. Gonzalo quiere constituir una empresa que se denomina Frutas, empresa individual de responsabilidad limitada, la cual se dedica a la distribución y venta de frutas. Se presenta ante usted presentándole el inventario certificado por un auditor externo, solicitándole asesoría jurídica para constituirla. ¿Qué le diría a usted? A. Debe completar formulario entregado por registro de comercio e inscribirla en dicha oficina. Debe formalizarla por escritura pública que inscribirá en el registro de comercio. Debe formalizarla en instrumento privado autenticado por notario inscribiéndola en el registro de comercio. La respuesta es la A. Debe completar formulario entregado por registro de comercio e inscribirla en dicha oficina. Lo acabamos de estar platicando, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Si no hay oposición, continuamos con la siguiente. Bueno, Licenciado, yo en entendemos esa sí me quedé como, bueno, ahorita que le explicó, pues me quedó un poquito claro, pero anteriormente, pues yo sinceramente me quedé con la escritura, porque para mí, según el Código de Comercio, bueno, ahorita que usted le explicó, como le digo, ya más o menos me da Es una que idea, quizás ¿verdad? usted Pero quizás tenía, anteriormente usted nos dijo que el registro de comercio y todo se hacía para autenticar y darle fortaleza y robustez por la escritura ajá, de comercio. Entonces, pues yo me guiaba más por la situación de lo que usted mismo planteó, ¿verdad? Que no, la escritura de comercio era la ajá, forma viable de cómo, pero los formularios nunca los tocó en un instante, digámoslo así, ¿verdad? Ahora sí ya ha hablado de los formularios que se deben requisitos y luego, pero en el principio sí me confundió en esa parte porque me quedé yo con la escritura pública, que es de lo que más se habló. ajá. Rivera Mata Alexandra Melani. Y eso estaba en la separata, ahí decía. Y hasta después lo vi, porque es la única que me equivoqué. Y hasta Ajá, después lo pude ver, porque sí me fui en chuco la palabra, sí, poner escritura. Pero cada vez que en la separata lo puso usted y decía que era por formulario. Corleto Joven Ludwig. De igual manera, yo comparto el punto del compañero. Me pasó exactamente lo mismo y también tuve ese razonamiento, pero pues lastimosamente, como dice la compañera, ahí estaba en la separata. Entonces, ahí sí. Que eso lo discutimos en clase cuando estábamos viendo la empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí en el Código de Comercio claramente se establece que es un formulario. Yo les dije en clase que antes se hacía con escritura pública, antes de la reforma. Obviamente que si usted tiene un Código de Comercio viejito, le va a salir que es escritura pública.
Pero si tiene un código de comercio actualizado, va a observar que es un formulario que se llena y hay que inscribirse en el registro de comercio. Sí, si alguien tenía un código viejito, pues ahí va a salir escritura. Pero en realidad es un formulario. Y eso sí lo platicamos en clase. Cuando vimos la empresa individual de responsabilidad limitada, fuimos leyendo los artículos, todos los artículos. Y en la otra situación con la que me dice López José Miguel, ahí yo le veo que como que usted tiende a confundir lo que es la empresa mercantil con la sociedad. Ahí se va. Y son cosas diferentes, usted lo sabe muy bien. Entonces, la sociedad, sí, una sociedad anónima o una sociedad de personas se constituye por escritura pública. Pero la empresa individual de responsabilidad limitada, acuérdese que es de una persona natural. Sí, ahí agarramos Jennifer Abigail. Licenciado, ¿verdad? Que es el 415, la base legal de esa. Ajá. Si lo tiene a mano, léalo para mayor comprensión aquí de los compañeros. Dice, el comerciante individual deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará al registro de comercio con la información y demás requisitos que señale la ley del registro de comercio y su respectivo reglamento. La empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará inmediatamente después de quedar inscrita su escritura de constitución en el registro de comercio, para lo cual deberá presentar a dicho registro conjuntamente con el pacto social constitutivo, la solicitud correspondiente de conformidad a lo señalado en el inciso anterior. Vaya, miren. Bueno, es que ese confunde, Sí, porque al sí, principio no es ese el artículo. Es es el que que, confunde. sí, pero no, sí, es que ahí está hablando pero sí, Ese confunde, está porque yo hablando a ese de había la leído y al escritura, principio no de la habla del escritura, formulario, sí, habla de una cómo no, solicitud pero, y luego habla pero de la constitución que ya lo certifica y luego dice posteriormente. Entonces te sí, confunde, sinceramente a sí, mí me confundió. ahí está hablando de la escritura de constitución, en el caso de las sociedades, que al mismo momento se va a inscribir la empresa mercantil. No, en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, en código se establece que se debe llenar un formulario. Un formulario. No sé, vamos a buscar el artículo. Código de comercio. Entonces podríamos decir que el 415 está dado para la constitución de una sociedad. Para no, o sea, así me queda más, porque si usted me dice No, otro para dos artículo, cosas, para dos cosas. Para la ajá, porque como constitución le de la digo, o sea, sociedad, no, para la constitución de la sociedad y para ¿cómo se llama? Para la inscripción. Lo que pasa es que la inscripción de la empresa se hace en el mismo acto en que se inscribe la escritura de la sociedad. O sea, eso es lo que dice la disposición. Son cosas diferentes. Quiero ver, Está en el artículo 500. 607, lo del formulario. 607, ¿no? Sí. Es que 553. Licenciado, Aquí yo dicen, creo miren. que lo que nos equivocamos, perdón, Sí, sí. yo A ver. creo que los que nos equivocamos ahí, porque igual yo también me confundí, es porque Ajá. no, o sea, yo creo que por el nerviosismo debe ser el parcial y Sí, como nos ponemos tensos, porque no vimos que era responsabilidad limitada sí, y ese creo que fue nuestro error. sí, son los gajes del oficio al momento de hacer los parciales. Pero aquí está, miren. El certificado de inventario, el titular formará a la empresa por medio de formulario proporcionado por el registro de comercio al interesado en forma gratuita para que sea completado dentro o fuera de dicha oficina. El formulario deberá contener, dice. Ahí comienza a decir, ¿verdad? El formulario mencionado en el artículo anterior deberá inscribirse en el registro de comercio y surtirá efectos a partir de su inscripción. Mientras esta no se verifique, el titular responderá ilimitadamente. Pero aquí estamos hablando de una persona natural, ¿verdad? Que inscribe
porque la empresa individual de responsabilidad limitada es de una persona natural, ¿verdad? No hablamos de sociedad. Vaya, vamos a continuar con las otras preguntas. Pero ya les queda claro. A veces uno se confunde al momento que está Sí, haciendo los que tal parciales. vez el primero que encontré y ese me, como le digo, Ah, pero es que hubiera buscado empresa individual de responsabilidad limitada. Ahí estaba la respuesta. Pero sí, pues que una le salió mala no es malo. Eso no es nada. 9. La sociedad del Brinco S.A. desea renovar su matrícula de comercio. Dicha sociedad se constituyó por un plazo de 10 años, el cual venció el año pasado sin haber modificado su escritura de constitución. Acude a sus servicios profesionales de abogado y le pregunta por el trámite. ¿Qué le diría? No puede renovarla por encontrarse en el caso de sociedad irregular. No puede renovarla por encontrarse en el caso de sociedad de hecho. Sí puede renovarla y posteriormente modificar su escritura de constitución. La respuesta era la A. No puede renovarla por encontrarse en el caso de sociedad irregular. Acá, cuando una sociedad tiene un plazo determinado y se le venció, lo que tiene que hacer es nuevamente inscribir, debe regularizar esa situación, ¿verdad? Debe hacer la modificación de la escritura de constitución y debe de inscribirla en el registro. Entonces aquí estamos hablando de una sociedad irregular. Y si usted se presenta a inscribir la sociedad y ya se le venció el plazo y los, ¿cómo se llama? Los técnicos del registro verifican, califican el documento y le van a hacer observación y le van a decir, no, mire, aquí usted tiene que regularizar la sociedad, debe de modificar la escritura, le van a dar un plazo para que lo haga. De lo contrario, va a caer en una causal de disolución, porque así lo regula el Código de Comercio en el caso de las sociedades irregulares. Y si no aún así, cayendo en causal de irregularidad, no corrige o no modifica la escritura, entonces esa modificación se debe inscribir en el registro de comercio. Entonces va a caer en liquidación, ¿verdad? La primera parte es la disolución, que es el acto ideal por medio del cual se termina la vida de la sociedad, pero no termina exactamente con eso, sino que con la liquidación, que es el acto por medio del cual termina la vida de la sociedad. ¿Estamos ahí de acuerdo con la 9 o hay alguna observación? Licenciado, yo en esa me confundí porque en clase yo me recuerdo que ustedes dijo, no sé si yo mal escuché, pero me recuerdo que usted dijo que si se pagaban como con las multas, creo, sí se podía volver a renovar. Entonces yo puse la última que sí se podía porque me confundí. Sí, pero mientras no... lo que pasa es que una cosa es que a usted se le ha vencido la matrícula de empresa. Nada más, ese es el problema. Entonces ahí le dan, usted la puede pagar posteriormente con recargo. Incluso le dan ahí un plazo. Pero aquí la situación eran dos cosas. Uno es que a la sociedad se le había vencido el plazo que estaba establecido en la escritura de constitución. Entonces había caído en una irregularidad. Era una sociedad irregular. Y mientras no resolvía ese problema, no le iban a... O sea que no era un problema en sí de solo de que... Porque lo que quiere es renovar la matrícula en el plazo. Pero resulta que por esa irregularidad no se la van a renovar hasta que haga la escritura de modificación respectiva y la vaya a registrar. No sé qué dicen los demás. Bueno, pasemos a las 10 entonces. El señor Juárez quiere tramitar su matrícula de comercio en su empresa chatarrera.
teniendo la oficina central y una sucursal. ¿Qué debe hacer? ¿Qué le asesoraría a usted? Debe presentar solicitud en el registro de comercio para matrícula de empresa y registrar la sucursal, presentando información requerida. Debe presentar la solicitud en el registro de comercio para matrícula de empresa. Al momento del registro de su empresa, debe registrarse la matrícula de establecimiento. La respuesta es la A, ¿verdad? Debe de registrar la empresa y la sucursal. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Bueno, ese era el examen, ese era el parcial. Ya las notas ustedes las pueden ver en el aula virtual. El viernes las voy a publicar. Ya califiqué los trabajos, entonces prepárense para las exposiciones. Hagan una bonita exposición y pues van a sacar buena nota. No sé si tienen, yo veo que hay personas que no tienen grupos, no hay equipos, pero no me dicen nada en clase y a veces me escriben en el chat, pero fíjense que como yo me dedico a otras actividades, ¿no? A veces veo, pero no tengo tiempo de responder. Entonces, lo mejor es que en clase me digan, mire, yo no tengo grupo y yo verifico. Ahí hay un grupo de 6 personas, creo que es el grupo 5 o 6. Perdón, Ahí se pueden ir. Ajá. Perdón, ¿cuándo comenzarían las exposiciones? Así ya nos vamos como ordenando por el orden de grupos. Mire, sería 2 clases antes del parcial. Tenemos que ver aquí la fecha. Yo voy a elaborar la guía, pero en el aula virtual no recuerdo cuándo está el parcial. Pero serían la clase anterior al parcial y la anterior. O sea, son 5 grupos en cada clase. Voy a elaborarles la guía, pero ustedes vean ahí en la programación de los parciales. Ahí están en el aula virtual. Para que ustedes vayan, desde ya vayan preparando las presentaciones. Y prepárense para la exposición. Hagan una bonita exposición y van a sacar buena nota. Gracias, Lic. Bueno, si no tienen consultas adicionales. Licenciado, buenos días. Sí, Una buenos días. consulta. Fíjese que yo pertenezco al equipo número 10 y estábamos visualizando que en el trabajo no salimos muy bien como lo esperábamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Igual no vemos ningún comentario por parte de usted para ver en qué fallamos o qué nos faltó. Ahí les adjunté la guía. Ajá, sí, estuvimos viendo ahí la rúbrica de la calificación. La rúbrica, quiero decir, sí. Ajá, correcto. Ahí estuvimos viendo la rúbrica y dentro de la rúbrica dice que el marco teórico de todo el trabajo costaba 7 puntos. Sí. Entonces, nosotros logramos 5. Equipo, logramos 5. Entonces, pero no podemos ver, porque nosotros igual lo discutimos mucho el trabajo y consideramos que iba bien, vea. Pero mire, no nos recuerdo cuál es el trabajo de ustedes. El equipo número 10 sobre los procesos legales del registro de una empresa. Vaya, miren. Perdón, solo quiero terminar la idea. La idea es que nosotros queremos mejorar, quizás probablemente el trabajo de no entregarlo, pero sí para nosotros, para poder hacer una buena defensa. No sé, y queríamos dar ahí su apoyo. Miren, en este momento tendría que ver, porque como ustedes saben, son 10 trabajos. Pero lo que sí en términos generales les puedo decir es que a veces ustedes solo cortan y pegan, hacen un desorden ahí y la verdad que no justifican los párrafos, las introducciones o las conclusiones no son propias, sino que cortan. A veces una introducción dice una cosa, la conclusión, y esos aspectos son bien importantes y a veces es evidente que es un fusilamiento, así le llaman, ¿no? Han fusilado y por ejemplo, no recuerdo, ahí hay un grupo, 2 grupos hay que hablan del SAC, es la Administración Tributaria de Guatemala, nada que ver con El Salvador, ¿no? Entonces, todos esos aspectos yo los tomo en cuenta. Entonces, sin embargo, voy a ver el caso de ustedes. Bueno, ya son las 8. Sí, gracias, Lic. Gracias. Sí, gracias a todos por su atención.
Nos vemos en la próxima clase. Feliz día, bendiciones. Gracias por su atención. De acuerdo, Gracias, licenciado. Luis. Bendiciones y que pase un buen día. Gracias. Buen día a todos.